Bueno, ya estamos con la presencia de Gustavo Marangoni, expresidente del Banco Provincia, para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Bien, Gustavo? muy bien. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Bueno, gracias por venir. Bueno, sin lugar a dudas, el tema económico de estos últimos días ha sido la marcha atrás del gobierno en materia de tarifas de gas, con este tope que se le puso a los aumentos de las facturas del 400%. ¿Cómo ves este tema? ¿Qué te pareció, digamos, esta decisión del gobierno de dar marcha atrás con este aumento que había anunciado no hace 2 meses? Bueno, en realidad lo hace obligado por la justicia, por el fallo de la Cámara Federal de La Plata. A ver, como se diría antiguamente, ni tanto ni tan poco. Digamos, ni tanto subsidio como el año pasado, ni tan poco y de golpe como se pretendió hacer. Creo que hubo muchas manifestaciones realmente desde hace ya varias semanas o varios meses en cuanto al modo, en cuanto a la forma en la que se pretende desescalar la política de subsidios. De alguna manera parece muy diseñada en un papel. Y no solo no midiendo el impacto en el consumidor domiciliario, sino también el impacto en la economía real. Porque todos sabemos que el aumento de insumos esenciales como el gas o como la electricidad no solamente pesan en el bolsillo de cada uno de nosotros, sino también impacta sobre aquellos para los cuales esos son insumos que después tienen que descargar en otros precios. Me parece que ese ha sido un elemento que ha contribuido negativamente a el desempeño económico en la actividad de la economía real del primer semestre, y lamentablemente vemos que los efectos se extienden al segundo. Me parece que este fallo ayuda, obviamente, al poner un límite, pero sigue quedando pendiente el hecho de diseñar una auténtica política tarifaria que, por supuesto, tenga como meta y como horizonte ir llevando las cosas a un sendero más racional, porque es válido y es de suyo que todos lo decíamos también el año pasado, que no se puede mantener el nivel de subsidios que se tenía el año pasado, pero tampoco llevar adelante una estrategia, y cuando digo estrategia lo digo muy entre comillas, porque quizás lo más visible de todo esto fue la falta de estrategia. Pero, Gustavo, ¿cómo resolver, ¿no?, el problema del déficit, del enorme déficit fiscal que dejó la gestión anterior? ¿Cómo atacar este problema si no de este modo, ¿no? Si no, por ejemplo, subiendo tarifas como viene intentando este gobierno? Mira, yo creo que ni en la economía ni en la vida vos podés abordar todos los problemas juntos, porque corres el riesgo de perder las prioridades. Entonces, el déficit, que evidentemente es un tema de la economía argentina, encontraba este año un puente, si me permitís, que era salir del default, y con eso obtener el crédito y la confianza necesarios. ¿Para qué? Para que la economía no decaiga en su actividad real y de alguna manera plantearte también gradualmente una reducción del déficit en el tiempo. Ahora, si vos querés en el mismo año bajar el déficit, mejorar el tipo de cambio real, bajar la inflación, mejorar el cuadro tarifario, y además lo haces con algo que lo hemos conversado en otro programa que ustedes tuvieron la amabilidad de invitarme, con algo que a mí me parece que subyace detrás de todo esto, el tema de la coordinación de políticas. Creo que aquí se eligió, es una decisión política, uno la respeta, no necesariamente tiene por qué compartirla, que no haya una conducción económica centralizada, sino que haya un superministro de Economía. Que no haya, digamos, ¿no? Pero ojo, no lo pongamos, porque si uno dice, che, es superministro de Economía tipo Superman contra alguien que está solamente afectado por la kriptonita, digamos, o decís, bueno, son extremos a los cuales creo que tenemos que rehuir. Pero me parece que una conducción centralizada económica justamente buscaría armonizar cosas. ¿Para qué? Para evitar este tema de ensayo y error, o para evitar que un ministro tome una decisión a lo mejor no correspondientemente consultada con el otro, y los objetivos que ambos se propongan en última instancia se estén neutralizando. Es decir, si vos tirás para un lado y yo tiro para el otro, y posiblemente quedemos en el mismo lugar porque no hay alguien que dice, no, este es el momento de ir a
tal lado y no a tal otro. Bueno, decía Santiago, ¿no?, en el bloque anterior, justamente este comentario del ministro de Economía, ¿no?, de que él no contaba al momento de hacer su pronóstico, su previsión de inflación con aumentos tarifarios del 1000%, ¿no? Bueno, entonces creo que confirma algo que varios venimos señalando en el hecho de coordinar. Mirá, pasa con un equipo de fútbol, pasa con cualquier estrategia. Vos necesitas un técnico que le plantee si vas a jugar primero con 4-4-2, vas a jugar con 4-3-3. Es decir, vos tenés que tener alguien que diseñe, porque si no, fíjate que se generan problemas, que en el mes que hubo más alta inflación, que fue abril 7%, se anunciaba un préstamo hipotecario ajustado por inflación. No parecía ir eso en consonancia. O a lo mejor cuando estabas planteando una estrategia para el sector productivo, aumentabas la nafta y generabas con eso una grave distorsión. Entonces, yo creo que todos tenemos que, insisto, ser más comprensivos, bajar un cambio, pero también observar o hacer observar las cuestiones con ánimo constructivo, no con ánimo destructivo, ni decir, viste que era como yo te señalé, entonces vos te equivocaste. Pero si la idea es corregir. Ahora, Gustavo, por lo que vos decías, no se puede hacer todo junto, ¿no? No se pueden resolver todos los problemas juntos. Parece que estarías más a favor de algún tipo de gradualismo. Justamente esta semana hubo dos noticias que tienen que ver con eso. Una fue que el Banco Central decidió no bajar la tasa, como lo venía haciendo, y otra es que la inflación dio, según el INDEC, 3,1, que todavía sigue siendo al mes una inflación alta. ¿Qué te parecen, esos dos resultados de esta semana, sobre todo el de la tasa de interés? ¿Te parece que es una política adecuada? Creo que vamos, en primer lugar, a una inflación del segundo semestre más baja que el primero, lo cual, por un lado, es bueno. Segundo, también el primer semestre no fue precisamente muy positivo en materia de índice de precios. 27%. Pero 6 meses. creo que vamos, y vos fíjate una cosa, la inflación anualizada está en el orden del 45-46%. Entonces me parece que bajar la inflación es fundamental. Y el gobierno no tiene ese objetivo. Yo creo que hacia el último trimestre del año es posible que la inflación esté en el orden del 2 o del 1 y pico %. Ahora, también es cierto que vamos a llegar a ese resultado con una recesión muy importante, una caída de la actividad, y también vamos a tener que empezar a mirar con horizonte de mediano y largo plazo el tema del tipo de cambio, porque prácticamente lo que fue la modificación cambiaria te la comió la inflación. Entonces, sabemos que tenemos problemas que son urgentes y sabemos que la inflación es un problema urgente, pero también sabemos que tenemos problemas que son importantes y estructurales, como por ejemplo el del tipo de cambio, como por ejemplo, y ya lo hemos mencionado, el del déficit. Entonces también, ¿qué necesitas para ir ordenando? ¿Cuál es el objetivo de largo? Yo entiendo, cuando vos llegás y tenés muchas urgencias y alguien viene y te dice hablemos del largo plazo, te dice para. Yo tengo que resolver estos problemas, bárbaro. Pero la lógica con la que vos encares tu corto plazo tiene que estar dentro de una visión de lo que vos pretendés alcanzar de acá o dentro del horizonte de un gobierno, que son 4 años. Eso me parece que falta todavía desarrollarse. Ahora, esta semana también se pagaron deudas con reservas internacionales, ¿no? Vos hablabas del tipo de cambio. ¿Te parece que es una política adecuada o hay que volver a endeudarse, como también sugerías, decir, bueno, gracias a que le pagamos a los holdouts, volvamos a los mercados? ¿Te parece bien seguir pagando con reservas las deudas que van venciendo? Yo no hay una cuestión de dogma respecto, a veces convendrá pagar con reservas y a veces no. Me parece que justamente hay que escapar de todo tipo de dogmatismo. Creo que un gran activo que le dejó la gestión anterior a esta gestión es el desendeudamiento. Ahora, lo que me parece que tenemos que evitar es el péndulo argentino, donde vos durante años te financiás con la maquinita, eso te genera inflación y después una devaluación le licúa los ahorros a la gente para pasar a otro esquema donde vos te financiás con deuda y un día un default deja colgado del pincel a todos los que confiaron en los títulos del país. Creo que hay que utilizar las herramientas con criterio, muy pragmáticamente. Yo creo que el gobierno, por ejemplo, en los últimos meses, también en buen diálogo con la oposición, actuó pragmáticamente con el tema de jubilados. Porque más allá de la justicia, de ponerle plata en el bolsillo a los jubilados que corresponde, ahí hay una idea de incentivar el consumo. Si se te desploma el 80% de la economía, estás en severos problemas. Gustavo, muchas gracias por haber estado con nosotros. A Vamos ustedes, entonces con el análisis de Gustavo Marangoni sobre esta necesidad de equilibrar las necesidades de corto plazo con una visión de más largo plazo sobre la economía. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Café Financiero en Metro.